Saben que no hay que correr, pero corren, ¿eh? Pues buenas noches, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 9 y vamos a meditar en esta noche en los versículos del 24 al 34. Juan 9 del 24 al 34. Dice la palabra de Dios: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vamos a orar. Padre Celestial, al presentarnos ante ti, lo hacemos con gratitud, porque nos has permitido vivir un día más. Porque, Señor, por tu misericordia nos has sostenido. Porque, Señor, a pesar de los problemas, no nos abandonas. Y gracias, Señor, porque tú siempre abres una puerta para que podamos pasar. Y, Señor, te rogamos porque en esta noche, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que podamos aprender de ella y que podamos obedecerla. Nos ponemos en tus manos, oh Señor, y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo lo que hay en este mundo, tarde o temprano, sabemos que falla, ¿verdad? Todo. Aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza, por lo que luchamos, llega un momento en que ya no sirve más. Y nosotros tendemos a confiar mucho en nosotros mismos. Y bueno, si no confiamos en nosotros mismos, ¿en quién vamos a confiar? Decimos, ¿no? Pero siendo honestos, aunque confiemos en nosotros mismos, hay momentos en que nosotros mismos nos fallamos a nosotros mismos. A veces creíamos que podíamos más de lo que podemos. Nos sentíamos muy fuertes y que nosotros no íbamos a caer, y cuando nos damos cuenta, caímos. A veces no cumplimos nuestra palabra. A veces prometemos y no cumplimos. En otras ocasiones nos metemos, como se dice, se mete uno en camisa de 11 varas, ¿no? Uno cree que va a poder solucionar algo y luego resulta que no pudo. Y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos confiar, pero de nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios. Debemos estar firmes, es necesario ser firmes, pero nuestra firmeza debe estar basada en la obra que Cristo hace en nosotros, la obra que Cristo hace en nuestra vida. La semana pasada estuvimos viendo que el ciego, el hombre que había sido ciego, fue llamado para
pues cuestionado, para ser interrogado por las autoridades de ese momento, ¿no? Por las autoridades religiosas. Él se mantuvo firme sin negar al Señor Jesucristo. Pero luego llamaron a sus papás. Y sus papás, cuando vieron que tenían que ellos o bien ponerse del lado de Cristo o en su contra, ellos prefirieron no hablar. Dijeron, él ya es grande, pregúntenle a él. Y claro, ellos no podrían mantenerse firmes en Cristo porque la obra el Señor Jesucristo no la había hecho en ellos, la había hecho en un ser querido, que era el hijo. Y nosotros cuando el Señor viene a nuestra vida, viene a nivel personal, a nivel individual. Dios trata con cada uno en particular. Y yo con todo mi corazón desearía que alguien de mi familia también entendiese lo mismo que yo. Pero me doy cuenta que yo no lo puedo hacer. Y también me doy cuenta de que Dios tiene un tiempo para tratar con él. Tiene un tiempo para obrar en su vida. Y que también Dios es mucho más sabio que yo. Y que Él es capaz de hacerlo estar firme, pero también es capaz de darle sus disciplinas. Ahora, aquí lo que estamos es en un interrogatorio. Mandaron a traer a los papás del hombre que había sido ciego. ¿Cuál era el delito que había cometido este hombre? Ser ciego, nacer ciego. Pero eso no era un delito. El delito del que ellos lo querían acusar era de él confesar que creía en Cristo. Y si él confesaba que creía en Cristo, ¿saben cuál iba a ser el castigo, la pena? Ser expulsado de la religión. Por eso los padres no quisieron testificar de Cristo, porque ya sabían que si ellos decían que creían en el Señor Jesucristo, que era el Mesías, que ellos iban a quedar sin religión, que ya no los iban a dejar entrar en el templo, que los iban a expulsar, ¿no? Así que lo que nos dice en el versículo 24, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y aquí lo que nos encontramos es con un buen consejo, con una mala intención. Hay consejos buenos, pero malintencionados, ¿no? ¿Nunca te ha pasado así? Que alguien te da un buen consejo con malas intenciones en el fondo. Y es lo que están haciendo aquí. Aquí le están diciendo a este hombre que había sido ciego, da gloria a Dios. Ese es un buen consejo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo milagro, toda obra que Dios haga en nuestra vida, al final debe ayudarnos, debe fortalecernos en nuestra fe y nos tiene que llevar a dar la gloria a Dios. Pero aquí, ellos en el decir, da la gloria a Dios, el propósito que tienen es desacreditar a Jesucristo, hacerlo quedar mal. ¿Y Jesucristo qué había hecho? Había dado la vista al ciego. Así que dicen, da gloria a Dios porque nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y la palabra pecador lo que significa es no agradar a Dios. Lo que están diciendo es, nosotros sabemos que Jesucristo no agrada a Dios. Cuando está diciéndole que es pecador. Y fíjense, no están diciendo creemos que es pecador. Sabemos. Para tú saber que alguien es pecador, tienes que haberle hallado alguna falta, ¿no? Y aquí a veces decimos, no, ese es un borracho. Si nunca lo has visto borracho, ¿por qué dices que es un borracho? A veces somos así, ¿no? A veces, no, ese drogadicto. ¿Lo has visto alguna vez? No, pero toda la gente lo dice. Y ya estamos ahí desprestigiando, ¿no? Ahora, si lo has visto borracho, pues sí es borracho. Pero ellos hablan como que tienen conocimiento de causa. Sí, él es pecador. Nosotros lo sabemos.
Y esas acusaciones son peligrosas. Son peligrosas. Por eso, y miren, siempre uno debe cuidarse. Uno no sabe lo que pasa en el corazón de las personas. No lo sabe. Y sinceramente, yo solamente puedo, si se trata de juzgar y no se trata de juzgar para condenar, sino solamente podemos evaluarnos los unos a los otros un poco en base a lo que hacemos y en base a lo que hablamos, ¿no? Por eso es importante que cuidemos nuestras palabras. Pero yo no puedo saber lo que piensan ustedes, ni ustedes pueden saber lo que yo pienso si no hablamos. Si nada más nos vemos las caras, me miró mal. Lo mismo, traía una piedra en el zapato, le dolía, y te hizo una mala cara, pero porque le dolía la piedra que tenía el zapato, no porque te estuviera viendo mal a ti. Pero no te habló, entonces tú ya te crees, no, tiene algo contra mí. Que a veces así somos. Sacamos nuestras conclusiones sin haber hallado la verdad, sin haber investigado, ¿no? Estos hombres claramente no querían honrar a Cristo, querían desprestigiarlo, porque se puede decir que Cristo iba en contra de sus intereses, pero no sus intereses espirituales, iba en contra de sus intereses egoístas. Y por eso querían desprestigiar al Señor Jesucristo. No es que supiesen tanto. Y también en eso debemos cuidarnos. Las cosas hay que investigarlas. Debemos preocuparnos por encontrar la verdad, ¿no? Porque tengan en cuenta que no estamos hablando de cualquier tipo de personas. Eran fariseos. Fariseos que eran estudiosos de la palabra de Dios. Algunos de ellos tenían el cargo de sacerdotes. Entonces eran los hombres a los que la gente acudía cuando tenían un problema espiritual. Cuando querían entender algo de la palabra de Dios, es a ellos a quienes iban a preguntarles. Ellos tenían la autoridad de expulsar del templo a la gente que estuviese en pecado, a la gente que no creyera las cosas bien. Entonces, estos hombres dicen, sabemos que es pecador. Y estaban mintiendo deliberadamente. Ahora, para un buen consejo con una mala intención, es necesaria una buena respuesta con una buena actitud. Y esto es lo que nos encontramos aquí. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me gusta lo que responde este hombre. Él, tengamos en cuenta que es alguien que acaba de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, recibió un milagro que Cristo le hizo y fue que le dio la vista. No conoce mucho. Podemos decir como nosotros, ¿no? Cuando se nos comparte del Evangelio, como que al principio se nos abren los ojos y dice, wow, ahora me doy cuenta. Pero luego si nos preguntan muchas cosas, no sabemos muchas cosas. Entonces a él ya le preguntaron, ¿dónde está? Dice, pues no lo sé. ¿Quién era? Al que le llaman Cristo, ese es, al que llaman Jesús. Ese es el que me sanó. Y ahora, ya estos hombres le están diciendo, él es pecador, o sea, Dios no aprueba lo que este hombre hace. Es lo que ellos están diciendo. Así que él les responde, ustedes lo dicen, yo no lo sé. Si Dios no aprueba lo que este hombre hace, yo no lo sé. No puedo juzgar yo eso. Ahora, yo sí les voy a hablar de lo que yo sé, de lo que estoy seguro. Hay una cosa que yo sí les puedo afirmar, que yo había sido ciego y ahora veo. Eso es lo único. ¿En qué descansa tu fe? Te pregunto. La confianza de este hombre en Cristo Jesús descansaba en lo que Cristo había hecho en él. Y fue capaz de pararse enfrente a los maestros de la ley, a los que conocían con una convicción, Cristo obró en mi vida. Y yo pregunto,
de qué forma ha obrado Cristo en tu vida. Y cuando les hablo de que obre Cristo en tu vida, no quiero decir que hayas recibido un milagro, que hayas recibido un milagro de una sanidad, que Dios es poderoso para hacer lo que a Él le plazca. Pero sí, te pregunto, ¿de qué forma te ha transformado? ¿De qué forma ha abierto tu entendimiento? ¿De qué forma ves que te ha cambiado? ¿De qué forma puedes decir, yo era ciego y ahora veo? ¿Has tenido ese encuentro con Cristo Jesús? Puedes descansar no en los argumentos que puedas tener, sino en aquello que el Señor hizo contigo. Puedes decir con Él, de esto estoy seguro, que yo estaba ciego, pero ahora veo. Porque cada uno de nosotros, ¿saben qué? Espiritualmente hemos estado en la condición de ciegos. Y Jesucristo ha tenido que venir, ha tenido que tocar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, y nos ha abierto los ojos, espiritualmente hablando. Y aquello que para nosotros era una teoría, que era alguien, era el Dios del que nos habían hablado, ese Dios de la antigüedad, ese Dios de la Biblia, se convierte en mi Dios, se convierte en tu Dios. ¿Por qué? Porque te hace ver. Entonces, con buen consejo, con malas intenciones, hace falta una buena respuesta con una buena actitud. La actitud también de reconocer lo que se hace por uno. Porque ese es otro problema que solemos tener, que a veces no queremos reconocer el bien que se nos hace. Y hay un dicho que dice que hay gente que le gusta despedirse a la francesa. ¿Saben qué es despedirse a la francesa? Si te vi ni me acuerdo. Que llegan, te piden un favor, y mientras te necesitan, son como hermanos. No se pierden de vista. Pero cuando ya no te necesitan, se fueron, pero se fueron y desaparecieron. Les llamas y ya ni el teléfono tienen, ya todo ha cambiado. ¿Y dónde fue? A veces alguien te dice, no, se fueron para tal estado, se fueron para tal país. Desaparecieron. No hubo gratitud en ellos, no reconocieron la ayuda que se les había dado. Y hay quienes también, después de que les has hecho un bien, porque creen que pueden recibir bien de otro, si a ti te ponen en mal, te critican encima. O sea, encima de que les ayudaste, van con otra persona, la otra persona no te quiere a ti, y se pone a hablar con él o con ella de ti, y sí, pues sí es verdad, solamente porque se quiere beneficiar también de la otra persona. Ingratitud. Y aquí ellos están diciéndole eso, mira, él es pecador, él no agrada a Dios. No, pero él dice, no, espérate, me quieren hacer cómplices de una acusación que yo no puedo corroborar. Si él es pecador, yo no lo sé, ahí no voy a entrar, pero yo sí les digo que él a mí me dio la vista. Y para eso había que tener valor, porque habían muchos hombres acosándole ahí. Y yo no sé cuál era su actitud, pero sí, no crean que estaban hablándole de amiguitos, allá como amenazándole. Porque tengamos en cuenta que esto es como un juicio, lo que le están haciendo a este hombre. Pero él se mantiene firme. Se mantiene firme porque tiene una actitud correcta. Porque tiene una actitud de gratitud. Porque sabe que lo ayudaron. Ahora, en su respuesta, fíjense lo que nos encontramos aquí. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces la pregunta es esta, ¿qué les hace? Es esta. ¿Ustedes también quieren ser discípulos de Cristo Jesús? Cuando ellos han sacado la ley, fíjense, de que todo aquel que dijera que el Señor Jesucristo era enviado de Dios, que fuese expulsado del templo, ahora Él se atreve a preguntarles, ¿es que ustedes también quieren ser discípulos de Él? ¿O por qué quieren que yo les explique otra vez? Les digo, este hombre tiene valor.
porque descansa en la obra que Cristo hizo en su vida. Y la pregunta es esta: ¿qué impide a estos hombres hacerse discípulos de Cristo? ¿Qué les impide hacerse discípulos de Cristo? Y hay por lo menos 3 razones. Puede ser que haya más, pero primero dice: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Estos hombres no querían oír. No querían oír la verdad. Y así nos vamos a encontrar a muchas personas que te van a preguntar algo, pero no porque quieran escuchar la verdad no les interesa, no les importa. Y cada argumento que tú les des, o cada verdad que les diga, va a ser una excusa que ellos utilicen para atacarte. Van a ver cómo la retuercen para luego volverla en contra tuya. Porque no querían oír. Tenían los oídos tapados. Pero tenían los oídos tapados porque su corazón estaba tapado. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos el corazón endurecido, nos pueden dar todas las razones habidas y por haber para entregarnos al Señor Jesucristo. Pero saben que no queremos. Pero no queremos porque en el fondo no queremos cambiar. Porque en el fondo nosotros queremos seguir con la misma actitud que teníamos. Porque queremos seguir en nuestro pecado, o como estos hombres queremos seguir en nuestro orgullo. Nosotros sabemos lo que es la verdad y nadie nos va a venir a enseñar nada. Esa es una de las razones: no querían oír. Su corazón estaba predispuesto a no escuchar. Y otra razón es porque ellos decían que eran discípulos de otro hombre, eran discípulos de Moisés. Miren lo que dice el versículo 28: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Hasta ahora este hombre no había dicho que él era discípulo de Jesús, ¿verdad? Él no. Había otros que sí eran discípulos, pero él no. Dice: pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Otra vez, sabemos. ¿Se dan cuenta? Estos hombres de verdad eran estudiosos, estaban estudiados, sabían muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que el conocimiento envanece y que el amor edifica. Cuidado cuando nosotros ya nos creemos que sabemos mucho. Porque una de las cosas, cuando una persona realmente quiere conocer, es que cuanto más conoce, más se da cuenta de que no sabe. Dices: ay, Señor, si estoy empezando. Y cuanto más vas aprendiendo, dices: pero si sigo empezando. Y me gusta una frase que dice: yo soy aprendiz de todo y maestro de nada. Mi vida es una vida de aprendizaje, tiene que ser una vida de aprendizaje, porque uno es nuestro maestro. Cristo Jesús es nuestro maestro. Y todos nosotros somos, y si no somos, debemos ser sus discípulos. Y algunos nos hemos tenido un poquito más de experiencia en una cosa y otra, pero debemos irnos apoyando, ayudando a aprender más los unos a los otros, debemos ayudarnos. Pero estos afirman: nosotros sabemos. Sabían que el Señor Jesucristo era pecador, ahora saben que Dios habló a Moisés, pero de este no sabemos nada, dice. No sabemos de dónde sea, no sabemos su procedencia. Este es un don nadie, es lo que están implicando, lo que están queriendo decir. Ahora, entonces, primero no querían oír, y ellos ya eran discípulos de otro. Y miren, cuando una persona no quiere creer en Dios, presten atención, no crean que esa persona va a ser una incrédula, que no vaya a creer en nada. Cuando uno no cree en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. No es que uno no crea en nada. Cuando uno no quiere creer en Dios, cualquier tontería lo engaña. Cualquier cosa. Por eso nos encontramos a muchas personas que no creen en Dios, pero sí creen en los ovnis. Que no creen en Dios, pero sí creen en quien le lee le lee las manos. Sí creen en quien les echa la suerte en las cartas. O sí creen
en una teoría que la ciencia les acaba de sacar. Ah, eso sí, yo sí creo en eso. ¿Y dónde te deja? Te deja vacío. No te dice nada, no te lleva, no tiene futuro. Pero termina creyendo en eso. Y si no, también vemos a personas que hoy están en una iglesia, mañana están en otra, mañana en otra. Porque creen en cualquier cosa. El creer en Dios te da estabilidad, te da seguridad, te da confianza. Entonces, a veces nos creemos que la opción a creer que es la incredulidad, pero en realidad es la credulidad. La credulidad es creer sin fundamento. Y a veces en eso caemos. Y si queremos fundamentar nuestra creencia en algo que no sea Dios, verán que los fundamentos que tengamos se van a mover, no van a ser sólidos. Entonces ya eran discípulos de Moisés. Porque tenían las escrituras que Dios había dado a Moisés. Y llega un punto en que el Señor Jesucristo les dice: escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que se supone que creían en Moisés, que eran discípulos de Moisés, pero luego no le hacían caso. No creían en sus escritos. Y el problema otro es que no sabían, no conocían a Cristo. Tú no puedes ser discípulo de Cristo si no le conoces. Si no lo conoces espiritualmente, no puedes ser su discípulo. Pero a ellos se les añadió un problema más, que además de no conocer al Señor Jesucristo, no lo querían conocer. Ni lo conocían y ni querían. ¿Por qué? Porque no querían oírlo, porque estaban endurecidos, porque estaban ciegos. Y el Señor Jesucristo llegaron el momento, y será, si Dios quiere, la próxima semana que lo veamos, donde les dice: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecados, pero porque ustedes dicen vemos, vuestro pecado permanece. Eso lo veremos más adelante. Ahora, aquí nos encontramos con un buen razonamiento para creer que Cristo no es pecador. ¿Por qué? Porque de alguna manera el desafío que tiene este hombre, el ciego, dice: nosotros sabemos que Cristo es pecador. Y parece que a él se le queda ahí esa acusación, como en el fondo, como cuando nosotros se nos dice algo y como que no lo digieres muy bien, pero lo tienes ahí, dices: a ver esto que me dijeron, como que no me convence muy bien, ¿no? Así que ahora él razona. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Lo que está diciendo: ustedes, aunque ya me han dicho que es pecador, me acaban de reconocer que no lo conocen. Entonces, si no lo conoces, ¿por qué dices que es pecador? Eso por un lado. Pero también, ahora les da su razonamiento, dice: sabemos, aquí, no solo ustedes saben, dice, ustedes y yo sabemos, utilizando ese conocimiento, que Dios no oye a los pecadores, ¿correcto? Porque eso estaba en su escuela. Todos ellos enseñaban que Dios no escucha a los pecadores. Bien, dice: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces Dios no escucha a los pecadores, pero Dios sí escucha a los temerosos de Dios. Y cuando hablamos de ser temeroso de Dios, lo que está diciendo es que aquellos que honran a Dios. Es lo opuesto a pecador. El pecador es aquel que no agrada a Dios. El que es temeroso de Dios es el que agrada a Dios. Entonces él está devolviendo el argumento. Les está diciendo: a ver, según lo que ustedes mismos enseñan, lo que ya todos sabemos, es que Dios va a escuchar a alguien que le agrada. Y la pregunta para nosotros es: ¿agradamos a Dios? ¿Nos escucha Dios? ¿Nos responde Dios? Y tendremos que responder: ¿hacemos la voluntad de Dios? Si yo hago la voluntad de Dios, Dios me va a escuchar. Pero si no la hago, no me va a escuchar.
Porque Dios nunca ha sabido que bendiga el pecado. Dios no bendice el pecado. Dios bendice la obediencia. Entonces aquí dice que, por lo menos él dice que el Señor Jesucristo es temeroso de Dios, implicando que agrada a Dios, que hace la voluntad de Dios y que por eso el Padre le oye. Le da un buen razonamiento para creer que Jesucristo viene de Dios, para él hacerse ahora sí discípulo de Jesucristo. Desde el principio dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, dice, de alguna manera les está diciendo que ustedes me quieren obligar a que no crean en el Señor Jesucristo. Los hechos me llevan a creer en Él. Sus hechos me llevan a creer en Él. Lo que ha hecho en mi vida me lleva a estar firme en Él. No lo puedo negar. No puedo traicionarlo. Aunque ustedes me presionen, yo me tengo que mantener firme, porque estoy firme en la obra que Él ha hecho, en la obra de Cristo. Y así debe ser cada uno de nosotros, firme en lo que Dios hace, en la obra de Cristo, la obra que Él hace en tu vida. Ahora, nos encontramos con un rechazo por una razón incorrecta. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Fíjense, ya no tienen argumentos para discutir con este ciego, que podemos decir que lo consideran no solo ignorante, sino que lo consideran alguien que nació bajo la maldición del pecado y por eso nació ciego. Es como que si hubiese estado marcado, ¿no? Dicen, tú vienes marcado desde el nacimiento y te atreves a enseñarnos a nosotros, tú que estás del todo o completamente en pecado, a nosotros que somos santos, ¿cómo se te ocurre? Entonces ahí, ¿cómo tratan de rebajarlo? Y generalmente, cuando el razonamiento se va, vienen los insultos, ¿verdad? Ya lo vimos antes con el Señor Jesucristo, cuando Él les va razonando todo, cuando ellos ya no tienen respuestas, agarran piedras y lo quieren apedrear, lo quieren matar. Ahora, ya no tienen respuestas para este hombre que había sido ciego, ¿y qué quieren hacer? Lo que quieren es denigrarlo. Le recuerdan de dónde viene. Dice, pero si tú naciste en pecado, ¿cuál fue la pregunta que hicieron los discípulos al Señor Jesús cuando iban pasando? Va pasando el Señor Jesucristo, el ciego está a un lado y le dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor Jesucristo dijo, no es que pecó ni este ni sus padres, sino que nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ya se manifestó la obra de Dios, pero ahora estos hombres le recuerdan, tú eres un pecador. Y por eso estaba ciego. Y es verdad que era pecador, pero ¿saben qué? Todos nosotros somos pecadores. Ese ciego no era más pecador que los otros. Era pecador y estaba ciego. Y Jesucristo tuvo misericordia de él, lo vio, lo trajo y lo sanó. Porque Cristo ve a los ciegos, Cristo ve a los pecadores. Y les extiende la mano y les dice, ven, te voy a limpiar los ojos para que veas. Y a cada uno de nosotros nos hace esa invitación. Tengamos de cuenta que Cristo va de paso y nos ve y nos llama de una manera o de otra. Y si estamos en pecado, no busca culpable, no busca decir por qué es pecador, por este o por el otro, sino que ve una necesidad en ti y dice, tú necesitas la vista, acércate para que te la dé, para que veas. No permitas que tu procedencia o tu pasado te hundan. Y esto es algo muy importante. Hay personas que
consideran que ya no son dignas del perdón de Dios, que han sido tan malos, que han caído tan bajo, que han cometido actos tan vergonzosos, que ya no tienen perdón de Dios. Pero ¿saben qué? No hay pecado que sea tan grande que sobrepase a la grandeza de Dios. No lo hay. No hay pecado que sea tan grande, tan ofensivo, que sobrepase a la misericordia de Dios. No hay pecado que ofenda tanto que llegue a sobrepasar el amor de Dios. Dios es más grande que toda la maldad que tú puedas haber cometido. Dios es más grande que toda la bajeza en la que tú hayas caído y te puede restaurar. Nos puede restaurar, nos puede levantar, nos puede perdonar. No permitas que tu procedencia o tu pasado te hundan. A veces, por la familia de donde viene uno, a veces uno se siente que es menos. Es que pues yo vengo de ahí, de un ranchito alejado, el más pobrecito. No éramos nadie. ¿Y cómo va a ser que ahora voy a ser hijo de Dios? Es que tú no sabes en todo lo que yo me he metido. Dios sí lo sabe. Y aún así te llama. Entonces no permitamos que nuestro pasado nos hunda. Porque Cristo nos extiende la mano para sacarnos. Y hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. Dios nos llama para mantenernos firmes. No en nosotros, en Él. Mantente firme en la obra que Cristo hace en tu vida. Porque Él todavía no acaba contigo, todavía está obrando. El lunes pasado estábamos viendo ese pasaje en Mateo capítulo 7 donde dice el Señor Jesucristo, de que dice: aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Que soplaron los vientos, vinieron los ríos, vinieron tempestades y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero al que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, vinieron las aguas, vinieron los ríos y la casa cayó. Y el hombre sufrió una gran ruina, una gran pérdida, porque su casa estaba fundamentada sobre la arena. Y recuerdo una pregunta que hizo Víctor, que dijo, bueno, ¿y de qué palabras está hablando? ¿De qué palabras está hablando el Señor Jesucristo? Y si vemos, el Señor Jesucristo ahí está concluyendo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte, el Señor Jesucristo prácticamente resume lo que es el caminar cristiano. Les digo de forma rápida algunas de las cosas que enfatiza, algunas de las cosas que Él nos dice que debemos tener en cuenta. Primero nos habla de las bienaventuranzas, que nos dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la recompensa del Señor. Nos habla de que debemos ser la sal de la tierra, que debemos ser la luz del mundo. Nos habla de que debemos honrar la ley. Nos habla de que no debemos dejarnos llevar por la ira. Nos habla de que no debemos ser adúlteros. Nos habla de no al divorcio. Nos habla de no a los juramentos, de aprender a decir la verdad. Nos habla de amar a los enemigos. Nos habla de las limosnas, de las ofrendas. Nos habla de la oración. Nos habla del ayuno. Nos habla de hacernos tesoros en el cielo. Nos habla de cómo administrar las riquezas. Nos habla de lo que es el afán. Nos habla de juzgar a los demás. Nos habla de la oración y nos habla de la regla de oro. Nos habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. Nos habla de que a los cristianos, a los seguidores de Cristo se les conoce por sus frutos. Nos habla
En resumen, de caminar en el temor de Dios, que significa honrando a Dios, con aquello que Dios se agrada. Pero para caminar en lo que Dios se agrada, es necesario hacerlo, firmes en la obra que Él está haciendo en ti, agarrados de Él. Porque lo que dijo el ciego, el razonamiento del ciego era verdadero. Nadie que esté separado de Dios puede hacer estas cosas. Tú y yo, separados de Dios, no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Les invito para que se unan a Cristo, con todo su corazón, con toda su mente, con sus hechos, y que andemos a la par con Él. Con Él. Porque sin Él estamos perdidos, pero con Él la victoria está asegurada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú en tu misericordia nos amas y nos llamas. Y Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, porque Señor, tú abras nuestros ojos espirituales para que te podamos ver, para que te podamos obedecer, para que te podamos honrar, oh Señor. Por favor, Padre, quienes ya te han conocido, te ruego, Padre, porque tú los afirmes en la fe. Y los que aún no te conocen, oh Señor, también te ruego porque les abras los ojos, el entendimiento espiritual, para que te puedan reconocer como Señor de sus vidas. Señor, te agradecemos por estar aquí entre nosotros. Y Padre, ahora que vamos a recordar ese acto precioso de misericordia que llevaste a cabo en la cruz del Calvario, al derramar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y al entregar su cuerpo para ser inmolado por nosotros. Te rogamos, oh Padre, porque lo podamos hacer desde la obediencia, desde el honrarte a ti. Señor, gracias por escucharnos. Por favor, ayúdanos a serte fieles, porque no descansamos en nosotros, descansamos en la obra que Cristo Jesús hace en nosotros. Por medio de Él te damos la gloria. Amén.